Estamos de vuelta acá en Libremente hablando de obesidad, abordaje psicológico y todas las consideraciones a tener al pensar o al considerar una cirugía bariátrica con la especialista Alejandrina Mansur. Ali, nos hablabas en el bloque anterior un poquitito de esto, de qué consideraciones tenemos o en qué situaciones no se recomienda hacer una cirugía bariátrica. Así mismo. ¿Qué consideraciones hay que tener en el proceso postquirúrgico? Bueno, en el postquirúrgico en particular tenemos que acompañar primero la conducta del comer en particular, las relaciones sociales y la imagen corporal. Sobre todo en el postquirúrgico el foco va a estar más... Esto que nos hablabas de reconocerme en este nuevo cuerpo. Identificarme y relacionarme, porque mucho pasa también que las relaciones cambian. Muchos pacientes vienen soportando mucho bullying toda la vida por el aspecto físico. Y sí, entonces, aislamiento social también en la obesidad mórbida. Como aumenta un poco también la confianza en sí mismo, empiezan a poner límites personales, entonces es como que la interacción y la dinámica en todas las relaciones cambian. Los ¿verdad? otros también lo desconocen, o sea, pues no eras así antes. Totalmente, Claro. Eso pasa un montón y crea muchos conflictos también, ¿verdad? Porque genera, de repente con la pareja genera muchísimo conflicto porque empieza a ganar más confianza, a marcar más territorio, a querer hacer más cosas, porque también es muy importante entender que el paciente que tiene obesidad no solamente tiene obesidad, también suelen tener patologías asociadas psicológicas. Claro. Entre el 40 al 60% de los pacientes, wow, más de la mitad suelen tener una patología asociada a depresión, ansiedad, TDAH. Sí, hay un montón de pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad relacionado a la obesidad. Entonces, hay un montón de patologías que se desarrollan que tienen que ser tratadas previamente en el caso de que tengan... Eso entra también dentro de estas consideraciones previas que decías. Sí, me voy a ir a lo previo enseguida. En lo post es trabajar un poco todas las cuestiones que quedan como residuales e ir resolviendo una nueva identificación. Y en cuanto a lo previo... Antes de pasar a lo previo, me parece que dijiste un punto importante ahí, que a veces la gente idealiza la cirugía bariátrica como la solución. Totalmente. Y después de que me le haga la bariátrica... Soluciona todo mi vida. Todos mis problemas, sí. Voy a ser feliz para siempre y el cuento de hadas. O sea que también... Si no se tiene un buen acompañamiento y no se toman en cuenta todos estos puntos que la especialista nos está contando, puede terminar teniendo un impacto negativo en lo subjetivo y también en lo social. Totalmente, totalmente. De hecho, también hay que considerar que como la comida a veces es una fuente importante de relajación o de afrontamiento para la persona, pueden generarse trastornos depresivos y trastornos adictivos diferentes a lo que estaban previo a la cirugía bariátrica. Tenemos pacientes, el 30% de los pacientes con cirugía bariátrica desarrolla una adicción. ¡Wow! Alcohol, a los juegos, a las drogas, porque están buscando como un lugar diferente a la comida. El que tenían puesto en la comida para... Así mismo, entonces cambia el foco. Y va generando otro tipo de problemas. Por eso es fundamental el acompañamiento postquirúrgico. Excelente. Sí. ¿Y cómo se hace esta evaluación que hablas tanto prequirúrgica por sobre todo? Porque estimo que si ya se hizo una buena evaluación prequirúrgica, el impacto post también, o sea, va a tener como más contención y van a ser pacientes que fueron bien recomendados para llegar a ese paso. Así mismo. De hecho, existe un protocolo de evaluación mínimo que tendríamos que hacerle a los pacientes. Tendríamos que descartar primero cualquier patología orgánica importante. También en cuanto a los trastornos psicológicos más importantes, psicosis, un trastorno bipolar tipo 1. Ahí está contraindicada la... Contraindicada. Okay. Son contraindicaciones absolutas, de hecho. Okay. ¿Sí? O sea, no es que si el paciente se adhiere al tratamiento, dentro de un año puede hacerse la bariátrica. No, está contraindicado. Ahí es contraindicación total. Con depresión moderada, con un trastorno bipolar tipo 2 bien tratado por lo menos durante un año sin ciclado, durante ese año sí podría ser candidato a, ¿verdad? O sea, si yo estoy en consultorio y le diagnostico a un paciente que tiene una depresión moderada, un cuadro de ansiedad, primero y luego volver. Trabajamos todos los trastornos y luego recién podemos hablar de nuevo de una cirugía bariátrica, ¿verdad? Okay. Trastornos por adicción de la misma cosa, tenemos que tener un tiempo prudencial antes de poder operarse.
Y hacemos a través de una serie de baterías de evaluación específica, usamos protocolos estandarizados, o sea, instrumentos por ahí, para el que nos estandarizados. ve que no es del área, cuando hablamos de baterías, ¿te referís a test psicológicos Test psicológicos específicos, cuestionarios, cuestiones que sean bien objetivas por sobre todo, ¿verdad? Usamos, por ejemplo, el test de imagen corporal, usamos un test para depresión, un test para ansiedad, usamos un test de sobreingesta alimentaria, tenemos que o sea, descartar un screening de todo el espectro. Sí, donde podamos tener números objetivos, porque eso tendremos que informarle al cirujano, quien va a ser el que va a tomar la decisión final de la cirugía, porque el cirujano lo que hace es recoger toda la información del endocrinólogo, del psicólogo, el nutricionista, el cardiólogo, el clínico, recoge toda la información y ahí va a tomar la decisión sobre si la cirugía es o no indicada para el paciente. O se pospone en todo. O se pospone en todo caso. En el caso de que un paciente haya pasado por esta evaluación, se hace la recomendación final, se opera, ¿cuánto tiempo suele requerirse de acompañamiento psicológico, o más que requerirse, sugerirse de acompañamiento psicológico en el periodo postquirúrgico, Ali? El protocolo básico es intrahospitalario. Uno le acompaña al paciente en el momento de la cirugía en el hospital, en la internación. ¿La internación es prolongada? No, son de 3 a 7 días, más o menos, una estancia media. O sea, pero ya empieza en ese proceso. Sí, se hace una visita hospitalaria, luego a los 15, a los 30, a los 45, a los 60, a los 90 días, a los 6 meses, a los 9 meses y al año. Eso es lo mínimo como para hacer evaluaciones. Pero son evaluaciones, nada más. Son evaluaciones, porque el paciente tiene la opción de hacer evaluaciones en el caso de que sea necesario. Ahora, si vamos a hablar de qué es lo que realmente necesita el paciente, te diría que el psicólogo sería casi su compañero por el resto de la vida, porque es una patología crónica. Entonces, y aparte el paciente puede reganar peso. No es que yo me opero de cirugía bariátrica y ya solucioné mi problema. Lo que está demostrado es que el paciente puede reganar peso al año. El 30% empieza a reganar al año. Wow. Y entre el 50 y el 80% de los pacientes empiezan a reganar peso a partir del segundo. O sea que ahí volvemos a esto, seguro tiene que ver esto que hablabas de la importancia de cambiar mi relación con la comida. No es solamente el cuánto como o qué como, sino cómo me vinculo con la comida, y ahí es donde el psicólogo se vuelve fundamental. Totalmente, y en esto de estar observando la conducta del comer, hábitos de vida saludable. Prestando atención a las señales de alerta. Sobre todo eso, y ser muy conscientes y practicar mucho de lo que es la conciencia plena en el momento en el que estamos comiendo, ¿verdad? El poder darse cuenta en el impulso que tengo para comer, en el poder darse cuenta en el cómo me siento cuando como, ¿verdad? Y poder sentir y disfrutar de cada bocado que estoy consumiendo. Yo estoy disfrutando muchísimo de lo que está contando Ali, pero lastimosamente tenemos que irnos a un pequeño corte. Mientras tanto, pueden entrar a las redes sociales de Libremente en Facebook e Instagram. Ya volvemos en unos minutitos. Quédense ahí.